De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos dos invitados especiales, el profesor economista Víctor Álvarez y también es Premio Nacional de Ciencias. También tenemos al doctor Michael Langer, no sé si lo pronuncié bien o mal, del Friedrich Ebert, ese sí lo puedes decir tú mejor que yo, pero del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, un trabajo muy especial que lo felicito, lo aplaudo, porque es buscando soluciones a la economía venezolana, pero no solamente buscar una solución, sino dar los pasos de cómo tomar esas soluciones y cómo evitar lo que es un tratamiento de shock que generalmente ocurren cuando se toman algunos correctivos en la economía. Hace poco leí que el Fondo Monetario Internacional está dispuesto nuevamente a entregar algunos fondos a Venezuela para ayudar a salir adelante de la crisis económica que vive el país. Sin embargo, el Fondo Monetario ha cambiado mucho de la época de Carlos Andrés Pérez II, ahora que fue un tratamiento de shock, una serie de lineamientos. ¿Cómo se aplicaría? Está cónsono a esto que ustedes están estudiando, pero no que te dé un poquito de la profundidad, pero hay que ver si hay correlación entre un programa y otro. Sí. Mira, más allá, Pedro, de toda la situación tan difícil, ¿no? tan dramática que está sufriendo el país en este momento, de una crisis humanitaria, hay demandas para que se abra un canal humanitario, hay un proceso de diáspora, ¿no? de éxodo de la gente, hay un aparato productivo que ha caído 36% en los últimos 4 años. Hay un proceso hiperinflacionario, prácticamente aquí la inflación está trotando ya cerca de 35-36% mensual. O sea, la situación es dramática, es terrible, ¿no? Pero el país tiene un potencial tan enorme que si se diseña un buen programa de reformas económicas y se ejecuta bien, como lo planteaba antes, con claramente identificada cuáles son las medidas, el orden lógico, los tiempos, y se identifican cuáles pueden ser las resistencias. Mira, el país puede parar la inflación, esta amenaza de hiperinflación de un año para otro. Se puede iniciar un proceso de recuperación de la actividad productiva. Tenemos 4 millones de hectáreas que están prácticamente sin producir. Tenemos una industria que está trabajando con el 80% de su capacidad ociosa, donde se pudiera duplicar y hasta triplicar la producción industrial para resolver buena parte de los problemas de escasez que tenemos, sin tener que hacer nuevas inversiones en maquinarias, en equipos, en galpones, porque Y sobre eso ya está. todo el aparato productivo que pasó a manos del gobierno por el plan de República, por el plan de lo que se ha aplicado en los últimos 18 años. Esas industrias se pueden recuperar y volver a poner, no sé si hay algún tipo de política entre el gobierno y los privados. Claro, porque fíjate, son empresas que eran productivas, que una vez que se expropiaron, que se estatizaron, terminaron prácticamente secuestradas y quebradas por el burocratismo y por la corrupción, y que es necesario rescatarlas por 2 cosas. En primer lugar, para aliviarle al fisco esa enorme carga de tener que estarle haciendo transferencias a unas empresas hasta para pagar la nómina, porque no producen. Y en segundo lugar, porque el país necesita que se reactive la producción de acero, de aluminio, de cemento, porque las necesidades de reconstrucción de la nación así lo van a requerir. Entonces, el trabajo que estamos haciendo es muy propositivo, es muy constructivo, es demostrar que el país tiene solución si las cosas se hacen bien. Y me parece bien el nombre que le están buscando del milagro, porque se necesita más o menos un milagro. Al doctor Michael Langer, que has estudiado todo lo que son las economías inflacionarias en Latinoamérica, que han muchos ejemplos. Ahora estamos viviendo quizás un proceso de hiperinflación, según algunos académicos no lo ven así, algunos sí lo ven así. ¿Han estudiado esto y las posibles soluciones que puede tener Venezuela? ¿Puedes plantear alguna? Sí, bueno, nosotros estamos en este proceso de discusión y si Víctor es muy optimista, creo que necesitamos este optimismo para crear una propuesta. Yo tengo tal vez mis dudas sobre la solución rápida porque reconozco que hay intereses económicos que pueden prohibir que este proceso se dé rápido. Pero en todo caso veo un gran consenso, por ejemplo, en la unificación del tipo de cambio. Hay consenso dentro de la oposición, en gran parte del gobierno también, incluso los funcionarios y representantes del gobierno han expresado que esta debería ser la meta. ¿Y por qué no lo aplican una estrategia en ese sentido? La única explicación es que hay intereses económicos y hay planes económicos que prohíben entrar en un acercamiento de tipo de cambio, de DICOM, de controlado y
Ojalá también el mercado paralelo, que es un mercado muy limitado donde hay una gran demanda, una pequeñísima oferta. Por eso hay este tipo de cambio muy especulativo. Estás muy empapado del problema. Se refleja todo en los precios que la gente mira en el Internet, este tipo de cambio del mercado paralelo. Romper esta ilógica, este esquema absurdo, entonces creo que es la meta principal que cualquier gobierno tiene que atacar primero con una propuesta racional de desarrollo productivo. Víctor, ¿para cuándo tendrán ese estudio más o menos terminado, algunas propuestas para compartirlo con el público? Sí, tenemos una meta, mira, de realizar un foro quincenal para ir profundizando en todas y cada una de las políticas, la materia política cambiaria, cuáles serían las decisiones, política financiera, monetaria, política agrícola, industrial, tecnológica, minera. Eso es un plan de gobierno. Claro, es que cuando hablamos de una propuesta, de un programa de reformas, una de las cosas, claro, queremos discutir esto en todos los ámbitos, empresariales, políticos, institucionales. El año que viene va a ser un año de elecciones presidenciales, ¿no? Queremos contribuir a elevar la calidad del debate económico con esta serie de propuestas, darle contenido, nutrirlo con ideas muy claras, ¿verdad? Para que el país finalmente pueda construir ese gran acuerdo nacional donde se superen muchos de estos prejuicios, porque hay medidas así, mira, que están como demasiado estigmatizadas. Por ejemplo, la sinceración del precio de la gasolina, o sea, para muchos eso es el detonante de un estallido social. Y nosotros estamos fundamentando la tesis de que ya no hay monedas, ya no hay billetes para pagar lo que cuesta la gasolina. Así es, porque no existen. Está tan retrasado ese precio que no se ha actualizado. Sí. ¿Crees tú que en Venezuela sobrepasa el tema político a lo económico, se ha dejado a un lado completamente? No importa que se tome una medida, si es política, sobrepasa la medida que se tiene que tomar por sentido común en la economía. Sí, la economía sigue estando subordinada a la agenda política. O sea, la agenda política sigue privando, los costos políticos que se le atribuyen a las distintas medidas económicas siempre terminan posponiendo la ejecución de esas medidas porque como siempre tenemos una elección, o sea, es raro el año en el que no hay una elección, el decisor siempre está calculando cuántos votos va a perder si unifica el tipo de cambio. Claro. Entonces, creo que una de las cosas que es importante, Pedro, es no seguir convocando al país a que para salir de esto tendrá que apretarse el cinturón, no seguir... bueno, no sé qué más. Sí, no seguir subrayando que aquí no nos salva a nadie, sino es con un conjunto de medidas draconianas o antipopulares, ¿no? Porque eso es falso de toda falsedad. Mira, si algún mérito tiene este trabajo que estamos haciendo es justamente el de demostrar el importantísimo margen de maniobra que este o cualquier otro gobierno tiene para poder sanear la economía, para poder enderezar el rumbo de la economía sin generar nuevos costos sociales, sin generar un pobre más. Más bien, corrigiendo las distorsiones que han llevado al empobrecimiento del país y a la debacle económica que tenemos. Va a ser difícil convencerlos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo totalmente de acuerdo con lo que él está diciendo y sobre todo quisiera señalar que nosotros como representantes también de una institución internacional no nos metemos como institución en la política nacional, sino estamos construyendo y apoyando a la construcción de propuestas. Y eso ojalá que sirva para un debate público donde participan actores políticos y actores sociales, no solamente el sector empresarial. Nosotros tenemos una tradición de trabajar con el sector sindical y con los trabajadores que se han perdido totalmente en la discusión pública. Yo en la tarde tenía una reunión con representantes del sector construcción, de los trabajadores, me describieron su situación fatal, se puede decir. Entonces, esta gente quiere una propuesta, busca un trabajo digno. Creo que ellos no buscan que les den regalos regularmente cada mes, sino ellos buscan un trabajo, ganarse su vida y con esto, lógicamente, también ayudar a construir un país. Nosotros hemos tenido expertos en el programa y que han venido a Venezuela, Fede Cámara los trajo, para resolver el problema de la hiperinflación. Por ejemplo, en la época de Fujimori tuvieron un ministro que estuvo aquí en el programa y él dijo que para resolver esa situación era un mal que había que cortarle como una culebra la cabeza de una sola vez. Lo que pasa es que lo que ustedes me están planteando ahorita que eso haría mucho daño, pero ¿tienen alguna idea, ya que pusieron unas prioridades, cómo eliminarían ustedes eso de control de cambio o eliminar ese proceso hiperinflacionario? ¿Que tienen alguna propuesta?
Bueno, nosotros, para complementar, con mucho gusto, nosotros hemos ya identificado el tema del tipo de cambio como un tema esencial y la otra parte es que la escasez en la producción, donde en la producción se tiene que crear una mayor oferta e incentivar el sector privado. Entonces, esto conjuntamente y reducir las importaciones. Ayuda por un lado y por otro lado la parte monetaria. El Banco Central necesita autonomía para crear confianza en la moneda y la moneda necesita un anclaje, porque si no, el resultado sería una reforma monetaria como en Alemania lo hemos visto y vivido 3 veces en los últimos 100 años, donde se ha perdido la confianza totalmente en la moneda, entonces ahí viene otra cosa. Y Alemania tiene una fuerte experiencia porque tiene 2 guerras a partir de ese proceso hiperinflacionario. Muy bueno eso que dice el anclaje monetario. Y los procesos hiperinflacionarios que han sido estudiados en el mundo y en América Latina particularmente, los casos de Bolivia, Perú, Argentina y Brasil, que fueron las hiperinflaciones más fuertes, todas tienen las mismas causas, que fundamentalmente es ese creciente déficit del gobierno, un gobierno que tiende a gastar más de lo que le ingresa, pero sobre todo la manera como tiende a financiar ese déficit, que es con esas desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo. Nosotros los economistas tendemos a utilizar una exageración pedagógica, que es que el gobierno financia el déficit poniendo a funcionar la maquinita de hacer billetes, ¿no? Y entonces debería haber muchísimos billetes circulando, ¿no? Son emisiones contables, ¿no? Pero que inyectan una capacidad de compra muy superior, y el tema del desprecio de la moneda nacional. O sea, aquí nadie quiere tener bolívares. El que tiene un taller mecánico y hace una factura en bolívares inmediatamente sale a comprar dólares porque las piezas, los repuestos, tiene que comprarlos en dólares. Entonces, cuando eso se da, si corriges el problema desde la raíz, si le cortas a la culebra la cabeza, o sea, por eso decíamos que es relativamente fácil resolver, o sea, no es un reto científico, no es un desafío científico. Ahora, hay representantes del gobierno, lo han dicho aquí en este canal y recientemente, que le echan la culpa de todos los males a la página web Dollar Today. Entonces le preguntó Vladimir a este señor, que lo respeto mucho, le preguntó, mira, ¿tú crees entonces que si se elimina Dollar Today se acaba todo? Y parece que ese es el concepto, pero eso es una página web. Y lo que tú dijiste que es muy importante, si se le devuelve la autonomía al Banco Central, ¿tú crees que entonces ese problema se puede desaparecer? Si quieres, contéstame tú. Sería un factor, ¿no? La página web, por mi punto de vista, no conozco a las personas que hacen esta página, pero es un reflejo. Nadie lo conoce. Es un reflejo nomás lo que pasa en el público. Pero lo que pasa es que esta confianza que aparentemente goza esta página porque se orientan los precios, esta confianza tiene que trasladarse a la política monetaria del Estado. Entonces, si el Banco Central recupera esta confianza por no emitir inorgánicamente masa base monetaria, entonces esa sería una posibilidad. Pero se requiere más, como ya dije, incentivar la producción. Muy inteligente. Etcétera. Si tú abres una página Victor Today, ¿te harían caso? ¿Por qué la gente le tiene confianza a esa página entonces? Nadie conoce quiénes son los dueños. Ellos lo que reflejan es un índice como el Dow Jones, que ponen cuánto se cambió la moneda en Cúcuta y en la frontera. Por la incertidumbre que genera la falta de información. O sea, cuando el Banco Central de Venezuela deja de cumplir su misión, deja de informar, oculta información, entonces le da el monopolio de la misma a un instrumento que obviamente es especulativo, porque no hay ningún principio, ninguna ley económica que pueda justificar estas oscilaciones en el dólar paralelo. Entonces el gobierno también tiene en sus manos la solución, porque si el Banco Central de Venezuela cumpliera su función de informar, bueno, prácticamente estaría contrarrestando el impacto negativo que tiene esa medida. Si unificara el régimen de cambios múltiples, si corrigiera esta enorme distorsión entre la tasa de PRO de 10 bolívares y la del paralelo, que es 400 veces, 4.000 veces, pues, ¿no?, de diferencia, bueno, allí estás cortando de raíz el problema de la especulación, el incentivo perverso a echarle mano al dólar barato para después revenderlo caro. Entonces, es un problema de las asimetrías de información que genera incertidumbre y le da la ventaja al único que la genera. Me queda poco tiempo, un mensaje final al público y si pueden asistir las personas interesadas y que puedan aportar al tema al Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, por favor. Sí, por favor, el
público y los interesados están invitados a participar en esta discusión. Hay otras propuestas de otras instituciones, por supuesto, pero nosotros queremos crear una propuesta participativa que significa que nosotros lo vamos a discutir con los sectores de trabajadores, con empresarios y, por supuesto, con los académicos y en foros públicos presentar los resultados. En ese sentido, vamos a invitar por medio de nuestra página web a estos foros. Este va a arrancar el comienzo del próximo año. Entonces, todo es una propuesta en construcción. Entonces, ojalá que sirva. Y va a ser un ciclo de foros itinerantes, lo vamos a hacer en distintas universidades, en gremios sindicales. En distintas partes del país, sí, que es muy importante también. Para que se amplíe y sea una creciente participación, porque yo creo que una de las cosas muy importantes, Pedro, es poder y aprender cada vez más a comunicar la economía, a explicar la economía, no simplemente informar, sino a que el país comprenda la necesidad de tomar unas medidas que aparentemente son medidas duras, pero no se les puede atribuir esos efectos no deseados. Y esa es nuestra tarea, demitificar. Te acompaño en esa cruzada, amigo. Muchísimas gracias. Gracias, un placer Pedro. tenerlos aquí. De verdad, un tema muy interesante y cuenta con nuestro apoyo. Cualquier avance que tengan, estas son sus pantallas y para que también le expliquen a la gente esa economía y ese milagro que estamos esperando. Cuando tengan el libro, lo bautizan aquí, comprometido. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ya nosotros regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini. Tenemos Roberto Leoparilli aquí en Globovisión. Ya regresamos.